paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos grupos que ya han llegado, están comiendo. Tenemos grupos que ahora mismo me acaban de llamar. Algunos pensaban que era un drama que estaba haciendo acá al frente. No, es que hay un grupo que tiene un culto montado allí en Town Center. Y están un revolú de gente en el centro cantando y medio mundo. Y otros repartiendo literatura a todos los carros que están pasando porque les sobró una caja que no estaba marcada. Así que ellos están allá, pero nosotros ahora vamos a continuar con nuestra lección. Y vamos a tener una lección exactamente hasta las 10:30, 35, por poco tiempo. Y le hemos pedido a profesor Oteniel Cabrera, a Javier Cordero y a doctor Araujo que pasen por acá y compartamos la palabra de Dios ahora. Qué bendición hemos recibido a través de la lección de esta semana. Y de ahí continuamos con toda nuestra programación. Bien, hermanos, en esta mañana, este es un sábado anormal a otros sábados en cuanto a lo que se refiere a la organización del culto aquí en la iglesia, porque la iglesia de esta universidad salió esta mañana tempranito y todos estos jóvenes que ustedes ven con estos suéteres blancos salieron y estamos muy contentos que ellos hayan salido. Otros por diferentes razones no pudimos. Aquí también Brunilde está protestando de que también salieron los adultos, así que bienvenidos todos. Agradecemos el trabajo que ustedes están haciendo para el Señor al repartir estas revistas para conocimiento del mundo de lo que la iglesia cree. En esta mañana, la lección que vamos a estudiar, a repasar, debo decir, es sobre el libro de Daniel. Y yo me pregunto por qué razón la iglesia, pues, comienza este trimestre con este tipo de lecciones. Estamos en los últimos días y realmente como pueblo de Dios necesitamos estar preparados para todo aquel que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿no es cierto? Y comenzamos justamente la lección en una forma maravillosa, como estos muchachos que por causas ajenas a su voluntad son obligados a ir a un país extraño, pueden mantener los principios de Dios en aquel lugar. Cualquier interrupción que quieras hacer, pues siéntete libre, hermano. Voy a hacer una pequeña introducción y entonces pues mis otros compañeros acá pues también harán sus comentarios. Correcto. Hay un micrófono, me dice él que hay un micrófono, si alguien quiere aportar en algún momento, pues están libres para hacerlo. Bien, compañeros, la vida en aquellos años era difícil, los reinos luchaban unos contra otros y nos encontramos en el momento de la expansión de Babilonia. Babilonia se encontraba en su momento de expansión. Asiria había entrado en decadencia. Es interesante que nosotros nos pongamos en el contexto histórico. Estamos hablando aquí de Irak, ¿saben, compañeros? Estamos hablando de Irak. Asiria era en esa zona del norte de Irak. Nínive, que era la capital de Asiria, estaba al norte y Babilonia estaba un poco más al sur. Y ambas ciudades en un momento dado habían comenzado su expansión, pero Nínive había logrado la superioridad y había construido un imperio, el imperio de los asirios. Pero más tarde viene la decadencia de Nínive y entonces Babilonia la que comienza a desarrollarse. Y finalmente, en una combinación de dos reyes, el rey de Babilonia y el rey de Persia se unen y atacan a Nínive.
y en el año 612 Nínive es completamente dominada. No solamente fue dominada por los ejércitos babilonias y persas, sino que también fue dominada por una inundación que vino, que contribuyó a la caída final de Nínive. Nínive finalmente se pierde en el olvido y prácticamente desaparece. Incluso muchos dudaron que existiera Nínive, hasta que en el siglo XIX la Yard comienza una serie de excavaciones y finalmente se descubre que lo que había dicho la Biblia con respecto a Nínive era realidad. Pero ahora es Babilonia la que tiene el dominio, y comienza el periodo de expansión. Y uno de los lugares naturales de expansión es hacia la costa del Mediterráneo. Recuerden que Babilonia queda ya en el interior, en Irak, así que se van expandiendo siguiendo el curso del Éufrates. Siguen el curso del Éufrates y bajan hacia el sur, y ahí se encuentran con el reino de Judá, que finalmente no puede enfrentar la avalancha de babilonios que viene y es vencido. Egipto también cae y toda esa media luna queda en manos de Babilonia. Y es ahora en este momento que estos jóvenes son llevados cautivos. Eran fieles a Dios, tenían un conocimiento especial de la revelación divina, pero ahora les toca estar en un ambiente hostil a lo que ellos habían estado viviendo. Nosotros como cristianos, a veces el Señor permite que en algún momento dado estemos en ambientes hostiles. Y de eso trata la lección de esta mañana. Cómo el Hijo de Dios en un ambiente hostil puede mantener los principios divinos y que pueda servir de testimonio a todos los que se relacionan con ellos. Bueno, yo quisiera añadir que yo no sé cuántos de ustedes se pueden relacionar con un ambiente hostil. ¿Alguien en esta mañana se puede relacionar con un tipo de ambiente como tal? Yo diría que yo he tenido la oportunidad de pasar por un ambiente como tal. Digamos que yo vivía en un ambiente hostil y fui transportado a un ambiente un poco más tranquilito. Yo me relaciono con la experiencia de Daniel y sus compañeros porque yo más o menos pasé por una experiencia como tal. Yo vivía en una ciudad allá en Colombia donde tú más o menos escuchabas una balacera todos los días, era como el pan de cada día, otro carro militar lo explotaban. Y en una de esas mañanas, en medio de toda la hostilidad, entonces nosotros recibimos una llamada de parte de la guerrilla, en la cual la familia de nosotros fue amenazada y tuvimos que dejar el país automáticamente. Ahora, yo me imagino que quizás en un momento determinado, Daniel y sus amigos, estando quizás en medio de su gente, en medio de su comida, imagínate tú siendo puertorriqueño, que de la noche a la mañana tengas que dejar tu arroz con gandules y tengas que transportarte ahora a la China, donde vas a comer, no sé, chin chan chun o lo que sea, ¿no? Entonces yo tuve que dejar, bueno, en ese tiempo yo no era vegetariano ni nada, así que yo era un amante de la carne asada, del pollo, y ahora me transportaba a Estados Unidos a comida rápida, Burger King. Entonces yo me relaciono con Daniel y con sus amigos en el sentido de que ellos se transportaron de un lugar donde quizás no vivían en ese tipo de hostilidad y se transportaron a un lugar donde tenían que abandonar todo su... Estaban sometidos a la presión del gobierno. Ahora, yo creo que una de las cosas que yo aprendo acerca de Daniel y sus compañeros es que para ellos mantenerse firmes en Babilonia, ellos tuvieron que haber recibido una buena educación de sus padres. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien tiene alguna opinión? Definitivamente. ¿Qué opina usted? Bueno, yo entiendo que con la clase de testimonio que ellos dieron, atreverse a hacer una decisión tan grande como irse en contra de los reglamentos que había establecido el rey del reino para ellos, quienes ya últimamente los había tomado cautivos y no tenían salida, yo creo que ellos realmente tenían un conocimiento certero de Dios, de su fe en la cual creían y le ejercían fuertemente, sí. Buenos días. Dice la señora de White que cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean correctamente entendidos, la iglesia entrará en un reavivamiento cual nunca lo había disfrutado en el pasado, indicando claramente que si todavía no tenemos ese gran reavivamiento, es que todavía no nos hemos adentrado, ¿no?, en los vericuetos, en las cosas propias del libro de Daniel. Entiendo que este folleto tiene como propósito
acercarnos a nosotros y despertar en nosotros ese deseo de adentrarnos un poco más en en la información profética que él presenta. Pero en lo que atañe al material de esta semana, como dice el título, comer o no comer, es muy bueno que nosotros podamos rodear el concepto de comer o no comer para saber exactamente qué fue lo que ocurrió con Daniel, porque nos presentan a Daniel como el gran ejemplo ¿de qué? De la temperancia, de la persona que puede elegir qué va a comer o qué no va a comer. Y sin embargo, hay algunas cosas que importan. Algunos han enseñado que Daniel decidió no comer de la comida que se le ofreció porque tenía carnes impuras. Había seguramente moluscos, había allí pulpo. Eso no es comprobable, pero digamos que sí, que lo hubiera, y que hubiera comida que él dice, yo eso no lo voy a comer. Bueno, se está perfectamente bien. Otros dicen que él no lo comió porque era una persona temperante, y en el concepto de la temperancia él sabía que era comer una comida limpia. La otra es que la comida que se ofrecía al rey Nabucodonosor se ponía en las manos del dios Nebo o Marduk, cualquiera de los dos, que eran los dioses principales de ellos. Y al pasarlo por allí, al dedicarlo a esos dioses, ya era motivo suficiente para que Daniel, con una formación religiosa diferente, no llegara a comerlo. Bueno, posiblemente muchos se inclinan a la última de las tres proposiciones, porque Daniel sí comía carne y bebía vino también. El capítulo 10 te lo dice claramente que en una visión que tuvo se sintió tan mal que dijo, no me traigan carne, no me traigan vinos, no me traigan comida delicada, porque quiero pasar un ayuno, en otras palabras. Así que nos conviene mucho a nosotros enfatizar el hecho de que aquello que ha sido ofrecido a ídolo crea escrúpulos religiosos en la vida del individuo que cree una cosa diferente y no lo va a tomar en cuenta, no lo va a aceptar. Ahora bien, él está hablando del ambiente, el lugar donde ustedes lo colocan. ¿Cuánta firmeza tendríamos nosotros como cristianos cuando somos movidos del ambiente sano, donde estamos añoñados, donde tenemos al papá que nos persigue para que hagamos las cosas bien, y de repente somos tirados, como el caso de José, a un ambiente completamente difícil, diferente, etcétera? En el tiempo en que nosotros vivimos no tenemos esos graves problemas, así por decirlo, ¿no? Quizás en nuestra área aquí hay otros lugares donde sí muchos cristianos están pasando por momentos difíciles para mantener su fe. Pero sepamos nosotros que una de las lecciones principales en el libro de Daniel es que él, como dijo Javier, Daniel fue bien formado espiritualmente. La casa de Daniel parece que tomaba muy en cuenta los principios de la religión. Parece que el culto de la mañana y el culto de la tarde formaba parte esencial en la vida. Y yo creo que si nosotros no aprendemos ninguna cosa de esto, por inferencia, podemos decir que en el hogar donde el culto no se está estableciendo, nosotros no estamos construyendo una vida cristiana de valor, ni para nosotros, ni para nuestros hijos. Y me atrevería a decir que más para nuestros hijos, que están formándose y están mirando cómo actuamos nosotros y qué hacemos. Ellos van a hacer exactamente como nosotros hicimos, y lo peor es que muchas veces van a entender que están haciendo bien cuando realmente están haciendo todo lo contrario. Así que yo creo que es sabio e inteligente ver dentro de ese contexto algo que no está, pero que nosotros lo inferimos. La religión debe ser enseñada por precepto y por ejemplo. De ninguna manera podemos nosotros decirle a los muchachos, no hagan esto aunque yo lo hago porque yo soy adulto o por alguna u otra razón. De ninguna manera nosotros como cristianos, una vez que decidimos traer hijos aquí a la tierra, debemos dar por sentado de que ellos van a ser cristianos, de que ellos van a ser religiosos. El trabajo de un padre y una madre para darle formación a su hijo
no consiste en arroz y habichuela. Definitivamente eso tiene que venir. Pero hay un elemento más importante que da más trabajo todavía, y es el instilar, en colocar en la vida de ese niño los grandes principios que lo harán a él también un ciudadano de la Tierra Nueva. Bien, tenemos nada más que hasta las 35 para la lección, así que vamos a continuar. Una de las partes de la lección, la parte segunda, dice: el inocente sufre con el culpable. Esto es uno de los aspectos más candentes de esta lección. ¿Por qué permite Dios que personas que no tienen que ver nada con eso, de pronto se vean involucrados en situaciones difíciles, donde su vida, su salud, sus recursos económicos, en un momento dado se ven comprometidos? Y este es uno de los aspectos importantes de que esta lección explora. Desde luego, la lección no se trata de eso exclusivamente, así que únicamente lo toca de paso, pero es algo para que nosotros reflexionemos. ¿Cómo podemos nosotros entender el problema del mal en este mundo? Esta semana pasada, una amiga mía, por algún motivo, yo no sé por qué fue, yo la llamé, decidí llamarla. No me comunico mucho con ella, pero decidí llamarla, y entonces me dijo, ella ha pasado por una serie de problemas, su esposo tuvo unos serios problemas de salud, una hija preciosa que tiene también ha tenido unos serios problemas de salud, y ahora resulta que a ella le están diagnosticando algunas cositas que no están muy buenas en su organismo. Y ella me dijo que se estaba sintiendo psicológicamente afectada por esta situación. Y yo le escribí una carta diciéndole por qué razón a veces tenemos que sufrir, por qué razón los justos tienen que sufrir. Y en esta ocasión Daniel, un muchacho fiel al Señor, un muchacho que seguía los principios divinos, de pronto se ve en una situación difícil que enfrentar. Algunos de nosotros en algún momento dado hemos tenido que pasar por situaciones así, donde nos toca enfrentar cosas que no planificamos, que no tenían que ver con nosotros, sin embargo nos afectan. Y yo creo que esta lección toca ese punto para que nosotros reflexionemos sobre esto y para que podamos mantener nuestra fe firme en que en medio de la crisis, en medio de la angustia, nuestro Dios está con nosotros. Yo no quiero hablar de mí esta mañana, pero yo pasé por una situación parecida cuando tuve que entrar a las Fuerzas Armadas. Yo era estudiante aquí y por no haber tenido 5 créditos más que debía tener, se supone que tuviera 47 créditos y creo que solo tenía 43, si no recuerdo mal. Me dijeron, tienes que ir al ejército. Eran aquellos tiempos del draft, eran los tiempos de la guerra de Vietnam, así que tuve que ir al ejército. Y el primer problema que me encontré es que había que trabajar el sábado. Y desde luego yo no iba a trabajar el sábado. Y los problemas empezaron desde el que llegué justamente a Fort Jackson, que justamente llegué un sábado por la mañana. Sábado por la mañana, y allí me comenzaron los problemas. Así que tengo una idea de los problemas de Daniel, aunque desde luego no quiero comparar mi caso con el de Daniel en ningún sentido, pero son situaciones difíciles en las que nos tenemos que ver. Cuando llegué a Vietnam y no acepté el rifle que me ofrecían, me preguntaron, ¿y qué tú haces aquí? Y como yo había sido llevado allí, yo no fui por mi voluntad, pues yo le dije, usted me hace una buena pregunta, ¿qué hago yo aquí? Yo no vine por mi gusto, ustedes me trajeron. Así que yo tenía un argumento para enfrentarme con ellos. Los jóvenes cristianos, por favor, no se vayan voluntarios a las Fuerzas Armadas, que no es el mejor lugar para ir, especialmente en este tiempo. Daniel se ve en situaciones difíciles, tiene que tomar decisiones y Dios nos pone ahí para sacar lo mejor que hay en nosotros y la relación que Él quiere que tengamos con Él. Solamente para añadir algo más a este concepto. Dios quiere que nosotros hagamos de nuestros alumnos, de nuestros hijos también, no seguidores ciegos de los pensamientos nuestros, sino personas que puedan hacer sus propias decisiones desde temprano. Estas decisiones que se hacen, especialmente en el caso de un hombre, un muchacho de 17 o 18 años, no es el fruto de la casualidad, no es el resultado de una ocasión en que usted no lo pensó, es el resultado de una actitud madura,
en términos de hacer decisiones. Debemos enseñar a nuestros hijos desde temprano a hacer decisiones, que ellos hagan decisiones, que ellos sepan qué es bueno o qué es malo. La tendencia de los padres es proteger al hijo de lo que es malo. Sin embargo, conviene mucho que nosotros pensemos en esto, porque no sabemos en qué momento nuestra familia, nuestro hijo va a ser sacado de nosotros, de ese círculo de protección, donde él ahora no tiene a papá y a mamá para preguntarle qué hago o cómo lo hago. Simple y llanamente, si él ya ha aprendido a hacer sus propias decisiones, y eso es bueno y eso se debe hacer, eso es una recomendación de la señora de White, yo pienso que hacemos muy bien en el caso de estos. Y lo digo porque en el tiempo en que Daniel hacía esas decisiones tan firmes y tan comprometedoras, había otros judíos también que estaban allí y que Nabucodonosor los presionaba para hacer tal o cual cosa, y decían, bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Me adelanto a las lecciones que vienen adelante ahora, donde él convoca una reunión de todos los dirigentes, incluyendo a los gobernadores, y en ese momento Judá tenía gobernador. Dice en el libro de Ezequiel que cuando él invitó a la gente, todos ellos vinieron a la reunión, y cuando él pidió que adoraran a su Dios, aquellos muchachos quedaron firmes, colocados en pie, pero todo el que estaba allí, y me imagino yo que ese mismo gobernador y los otros lo hicieron. ¿Por qué? Porque dice, bueno, eso no es nada. Yo no creo en ese Dios, pero yo solamente voy a cumplir con un deber patriótico o una cosa así. Bueno, lo que nos enseña la palabra de Dios es que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, que cuando nosotros tenemos principios firmes, nosotros lo vamos a seguir, no importa si la mayoría piensa en una forma diferente, como en el caso que acabamos de señalar. Bueno, yo quisiera enfatizar un punto que a mí me sorprendió de toda la lección, y es que nos enseña cómo hasta el punto donde Daniel llegó en su vida, yo creo que fue la razón por la cual él llegó hasta el éxito tan grande que tuvo, fue porque Daniel fue fiel en las cosas bien pequeñitas. Cuando Daniel fue probado en el aspecto de la alimentación, quizás tú y yo en algunos momentos de la vida hemos sido probados en algunas otras cositas que quizás no se refieren con la carne o con otro tipo de cosas. Yo esta semana pasé por una prueba bien pequeña, pero a la misma vez bien interesante. Yo tenía que entregar unos cuantos reportes de lectura que se me habían quedado atrasados. Y eran 300 páginas, combinadas 2 clases. Yo tenía más o menos un día y medio para hacer eso, con encima de toda la otra carga. Ahora, si tú miras el informe de lectura, yo decía, wow, la verdad, uno le puede dar una ojeadita y uno más o menos como que, uno le saca el título de aquí, el subtítulo de allá y uno hace el informe. Pero yo me di cuenta que, yo me preguntaba, bueno, pero yo creo que eso no es algo como que muy honesto de hacer, porque el requisito es que sean la lectura de las 100 páginas, 200 o 300 páginas, lo que sea. Y así como son cosas tan pequeñitas en nosotros, yo me imagino que cuando Daniel quizás recibió la opción, ¿no? De, bueno, comer o no comer la comida del rey. Wow. Yo la verdad como que no estoy muy de acuerdo con eso, ¿verdad? Y quizás se sintió presión. Nosotros, yo me imagino que ustedes en algún momento de esa semana sintieron presión por algo o por alguien. Pero el Señor nos ha llamado a nosotros a mantenernos fiel. Y hay una parte aquí que dice, Dios da las oportunidades y el éxito depende del uso que se haga de ellas. Y Dios le dio la oportunidad a Daniel en ese momento de tomar una decisión. Y yo estoy seguro que si Daniel y sus amigos hubieran optado por simplemente ceder a aquella opción, quizás no hubieran llegado hasta donde llegaron. Así que yo les exhorto en esta mañana a que cuando lleguemos a momentos que tenemos que tomar decisiones que quizás nadie nos esté mirando, que sean tan pequeñitas, que siempre tengamos primero a Dios en primer lugar. Hay un aspecto importante de lo que el pastor Araujo y Javier están comentando y que la lección lo enfatiza aquí. Dice, Dios colocó a Daniel en cautividad para una bendición que lo beneficiaba no solo a él, sino a la nación de Babilonia y a su pueblo. De manera que a veces nos ocurren cosas que tal vez pensamos que, ¿por qué vienen? Pensamos por qué vienen. Pero eso Dios lo permite para que se refleje en otros lo que nosotros creemos y otros vengan al conocimiento de Dios. Dios tenía unos planes. Vean ustedes lo que pasa más tarde con Nabucodonosor. Este ejemplo de estos jóvenes hebreos allí en Babilonia tocaron de tal forma a este rey
que más tarde se convierte en uno de los líderes que Dios tiene allí para beneficio de su propio pueblo. Y esperamos ver a Nabucodonosor en el cielo, según muchos comentaristas. Así que veamos cómo Dios trabaja. A veces hay cosas que no entendemos, pero dice la lección bien claro: nuestro destino está en las manos de Dios. Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, dice la palabra de Dios, pero lo entenderás después. La lección le pone a usted el ejemplo de la firmeza de Daniel y lo que Dios, como Dios contempla el cuadro y le coloca tres individuos: Dios en el medio, Nabucodonosor, y coloca a Esteban en la otra parte. ¿Cómo nosotros podríamos encuadrar la justicia, el amor, la misericordia de Dios, el plan de Dios, que deja que Esteban, iniciándose la iglesia, un hombre que es una columna para la iglesia, un individuo que con el poder del Espíritu Santo que menciona la Biblia, haría maravillas como ya estaba haciendo? ¿Cómo es posible que este hombre pierda su vida lapidado, con poco tiempo de manifestarse ante el mundo como un cristiano cabal? Sin embargo, Daniel se queda allí. Daniel pudo haber sido muerto por el rey, por no obedecer. Ahora, Daniel pudo también haber dicho, fíjate qué problema, y ahí tenemos el problema de la ética cristiana, Pastor Javier Díaz. El problema es el siguiente: el hombre que está encargado de ello le dice, mira, me van a matar a mí. Era el momento en que usted podía pensar, bueno, aquí hay un problema, ¿sabe? Y yo no creo que Dios quiera que maten a este hombre. Así es que quiere decir que si yo no como, el rey va a matar a este hombre. Él no está seguro, él no sabe qué va a pasar conmigo, ese asunto de comer viandita. Eso no, la gente no come viandita, la gente come de este tipo de comida. ¿Cómo sería esto? Sin embargo, aún frente a una situación como esa, que es un asunto de ética, bueno, lo van a matar porque yo estoy obedeciendo a Dios. Déjame obedecer a Dios y dejar los resultados en sus manos, que Él decida. Pero no soy yo el que tengo que decidir, o sea, inclinar mis decisiones y mis convicciones por el hecho de que tú vas a perder la vida o vas a perder tal o cual cosa, vas a perder tus bienes. Ahora, el punto importante que creo que destaca esta lección también es, ¿qué pasa con el Señor cuando una persona ora pidiendo que el Señor le responda por algo y el Señor no le responde, y otros que ni siquiera piden y reciben lo que ellos están esperando? ¿Qué está pasando con Dios? Bueno, los pensamientos del Antiguo Testamento no se hacen esperar. Te dicen claramente, mis pensamientos no son iguales, tus pensamientos son mucho más altos, ni mis caminos. Ahora, yo estoy haciendo esto buscándote un fin último, que es el bien tuyo. Bueno, ¿qué pensamos nosotros de lo que dijo aquí el profesor Cabrera con relación a Nabucodonosor? El hombre le dio un buen servicio, un servicio como ser humano, como ser civilizado, y le dio un tremendo ejemplo como un hombre cristiano de fe, que finalmente lo llevó a él a decir, ahora yo engrandezco y glorifico el nombre de Dios. Cosa tremenda, de verdad, de un tipo pagano como él. O sea, Daniel ganó mucho, aún después de la muerte de Nabucodonosor, aún después de una segunda generación o tercera generación. Todavía había gente en la corte que sabía que uno de los transportados tenía el espíritu de los dioses. Y esos dioses hacían maravillas. Y así fue que lo introdujeron a Belsasar. Ahora nosotros decimos, ¿pero qué pasó con Esteban? ¿Y por qué Esteban? Bueno, yo vuelvo y digo, nosotros no conocemos los caminos de Dios. Nosotros sí sabemos que cuando ocurren cosas, nuestra manera limitada de ver debería ayudarnos a pensar que Dios está sobre todos nosotros, que es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas y sabe por qué las permite. Fíjese bien que poquito después de la muerte de Esteban surge el campeón de la fe, Pablo. Tremendo hombre. Cuando él salió de aquella experiencia, la lucha que él quería tener en Damasco, la tenía con él mismo. ¿Es o no es? ¿Esto es o no es? Lo que yo vi es cierto. El alma de Pablo se la ganó Esteban. Así que Esteban tiene unas cuantas almas ahí arriba en su favor. O sea, pensemos mejor como pensó Juan, sea que muramos o sea que vivamos,
sirvamos al Señor sabiendo que Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Le agradezco al pastor Araujo y a Javier por la ayuda que nos han dado en la lección de esta mañana, y la lección nos anima a que sigamos el ejemplo de Daniel.